como el alfarero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa de Tu salud a mano, un espacio en el que trataremos de acercarles la fisioterapia hasta sus hogares, y lo haremos de la mano de Javier Navarro, desde su clínica ubicada en la calle Principado de Asturias, número 11, primero de Jaén. Y para empezar este primer programa de Tu salud a mano, queremos hablar de una de las dolencias que más pacientes trae hasta la clínica. Hablamos del menisco. Javier, cuéntanos lo primero, lo principal, ¿qué es el menisco, dónde se ubica y para qué sirve? Pues muy bien, mira, el menisco es un fibrocartílago, es como una almohadilla que en definitiva viene a amortiguar esta articulación que recibe tantos golpes, tanto cizallamiento cuando se hace en actividad deportiva o también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, al estar sentado mucho rato, esa articulación está siempre sufriendo, manteniendo una tracción en la articulación en general y en particular en esa almohadilla. Entonces, si aquí que tenemos una rodillita, pues me gusta explicarlo. Cuando estamos sentados, pues el menisco son estas estructuras que tenemos aquí. Tenemos una parte interna y otra externa, y entonces, claro, pues cuando recibe un movimiento continuado de flexión y extensión, o cuando salimos a correr y vamos por superficie dura, el impacto que conlleva esa articulación, pues puede llegar un momento en que se lesione. Entonces, en definitiva, lo que a mí me gusta explicarle siempre a nuestros pacientes, y en este caso para toda la gente que nos esté viendo, es que el menisco es muy duro, pero llega un momento, al igual que cualquier amortiguador de un coche, que si lo sometemos a carriles y estamos siempre en un esfuerzo, puede llegar a fisurarse. Tiene un componente muy importante que es lo que nosotros estimulamos con los tratamientos que hacemos, y realmente, claro, al tener mucho colágeno y ser una estructura dura pero a la misma vez elástica, pues realmente podemos llegar a regenerar un menisco, una articulación como una rodilla. ¿Vale? ¿Y cuáles son las principales lesiones que se suelen sufrir en el menisco? Pues mire, la primera lesión, el primer menisco, mejor dicho, que se lesiona es el menisco interno. Es más frecuente, porque si nos fijamos aquí, el externo, con la parte del peroné, el ligamento lateral que tiene y por la propia morfología de la rodilla, se lesiona, pero es más difícil. Las tracciones, los giros que hace la rodilla, casi siempre el menisco interno puede ser 8 de 10 lesiones de menisco, suelen ser de menisco interno. Entonces, el menisco interno, sobre todo, se puede lesionar pues en una rotura longitudinal, que mostraremos en la imagen, una rotura longitudinal del menisco, como tiene forma de media luna, ocupa la parte posterior. Luego está también la de asa de cubo, que se llama, porque es como si fuera la asita de un cubo, pues toda la parte interna, las transversas, y luego hay también algunas que son un poquito más difíciles también de diagnosticar, que son pues cuando hay un trocillo de menisco que se ha despegado, que se puede llamar encuerno o asta, y realmente esas pues sueltan trocillos de menisco dentro de la articulación y hace que se nos quede enganchado. La persona que seguro que tiene alguna lesión de menisco y nos está escuchando, pues se siente identificado con eso, la sensación de que se engancha la rodilla, de que no podemos estirarla, un dolor agudo, y de repente suena un clac y se libera esa articulación. Ese tipo de dolor es muy frecuente y es la que como que se nos enciende la lucecita de tenemos algo de menisco. El dolor en la corva también es muy frecuente y en la cara interna, pero en definitiva esas pueden ser las lesiones más frecuentes. Tendemos a pensar que las lesiones de menisco acaban en quirófano, pero sin embargo hay muchos tratamientos que se pueden seguir desde la clínica para paliar ese dolor, para evitar ese dolor y para curarnos, ¿no? Efectivamente. Bueno, hasta hace muy poco realmente el 99% de las lesiones de menisco que nos venían teníamos que derivarlas a cirugía, porque cuando hay un fibrocartílago roto, ¿qué hacemos? Pues no se podía hacer nada. Ahora, hoy por hoy, tenemos medios técnicos suficientes y humanos para poder diagnosticarlo primero, que nos venga con un buen diagnóstico, un diagnóstico con resonancia y un diagnóstico con ecografía en HD, que lo hacemos en movimiento, porque la articulación de la rodilla es una articulación muy móvil y recibe gran fuerza.
Entonces, un buen diagnóstico es importantísimo, ¿eh? Y luego, una buena valoración y diagnóstico, y luego un tratamiento. Entonces, los tratamientos que hacemos, pues, por ejemplo, con el láser de alta potencia, que nos está dando unos resultados brillantes hoy por hoy en la clínica. También un sistema que tenemos de vacío intermitente, que hace que baje la inflamación muy rápido. Y claro, te viene con la rodilla inflamada y le quita inflamación, nada más que quitarle inflamación, ya supone una descarga para el paciente, para que se encuentre más cómodo. Cuando está la rodilla hinchada, es lógico, en el mismo espacio hay líquido, pues no podemos movernos igual. Entonces le bajamos la inflamación, tratamos ese menisco con láser, estimulando bien esas fibrillas de colágeno y todos esos condrocitos, que son unas celulitas que tiene dentro el menisco, y los condroblastos, y con el láser pues, hace un efecto bastante analgésico y antiinflamatorio, y mejoran rápidamente. El láser, Javier, que me parece que es esta máquina que sí. ¿Por qué no nos explica un poquito cómo funciona? Pues mira, el láser este que tenemos en nuestra clínica, tenemos dos equipos, la peculiaridad que tiene, bueno, es sobre todo su potencia, ¿eh? Un láser, cuanta más potencia tenga, más profundidad. Y como bien hemos señalado aquí, en la rodilla, aunque aquí solamente se ve el hueso, el tendón, la rótula y tal, hay mucha masa muscular encima, está la cápsula. Para llegar adentro hace falta mucha potencia. Además, si la rodilla la hacemos así en extensión, no se ve el menisco nunca. Hay que tratarlo en flexión, que ya empieza a aparecer un poco. Entonces, es muy importante que el láser tenga la suficiente potencia como para... Como el alfarero, el herrero, el escultor. Las manos... 21 vatios. Entonces, con 21 vatios tenemos potencia más que de sobra para poder llegar a la articulación, por grande que sea la rodilla o potente la articulación, ¿no? Luego tiene también otra peculiaridad, que a mí es lo que más me gusta, que son las 3 longitudes de onda. Cada longitud de onda tiene también una profundidad, ¿sabes? Podemos tratar pues, desde heridas en la piel, cicatrices, tratamiento por quirúrgico, un queloide, que es una cicatriz que se ha quedado abultada, pues va muy bien para eso, a nivel de piel. Un poquito más profundo, a nivel muscular, la segunda longitud de onda, y la tercera longitud de onda que llega pues, hasta hueso, menisco o hernia o hasta un disco vertebral, ¿eh? Entonces, realmente esas 3 longitudes de onda que salen de un solo punto, pues hacen que 3 puntos concéntricos hagan un efecto diana mucho más específico que si son 3 láser juntos, ¿sabes? Que hay otros tipos de láser, no voy a decir marcas, pero hay otros tipos de láser que tienen 3 puntos, entonces claro, 3 puntos difuminan mucho más esa eficacia. Si juntamos todo en el mismo, pues estamos haciendo un efecto mucho mayor. Entonces, sumamos profundidad con potencia y focalización, pues entonces la verdad que la eficacia es mayor. Y alguien que se acerca hasta la clínica con una dolencia en el menisco, ¿en torno a cuántas sesiones necesitará para pues, salir de aquí un poco más restablecido, si no curado del todo? Pues normalmente, por nuestra experiencia, que ya llevamos varios años aplicando el láser, hemos comprobado que entre 6 y 10 sesiones son las que hacen falta para recuperar un menisco. Casi siempre, cada caso hay que estudiarlo, oye, hay que estudiar cada caso porque cada persona es un mundo, y cada lesión, y el problema de todo esto es el diagnóstico tardío, ¿eh? Porque no suele ser una patología que da síntomas desde el principio, ¿eh? Puede empezar, tiene uno el menisco roto, no se ha dado cuenta, o fisurado, o desgastado, y llega un momento que un día pues sale a correr, porque le apetece, y nota un cierto pinchazo en la cara interna o en la corva, y dice, bueno, se me pasa, me pongo un poco de hielo y se olvida. Otro día sale a correr otro día y empieza otra vez. Entonces, el diagnóstico tardío es lo que hace que el paciente venga más tarde y necesite más o menos sesiones. Pero por nuestra experiencia, yo siempre cuando me preguntan, Javier, ¿cuántas sesiones necesitaré para poder recuperar esto? Entre 6 y 10, ¿vale? De hecho, nosotros hacemos un seguimiento ecográfico de la evolución de la lesión del menisco y pedimos una resonancia, si la tiene sería de lujo, si no, pues la pedimos, para antes y después, para hacer ese seguimiento. Hablabas de correr. Cuando alguien viene con una dolencia en el menisco, hablamos principalmente de deportistas, o cualquier persona con su vida diaria puede terminar haciéndose daño en un menisco. Hay como una predisposición, ¿no? Si volviendo al ejemplo ese que hemos dicho al principio, el menisco, que es un amortiguador, lo estamos sometiendo cada día a impactos repetitivos, pues lógicamente están más predispuestos a tener lesiones en ese menisco que una persona que no lo haga. Pero también el sedentarismo,
el tomar poca agua. Ten en cuenta que es un fibrocartílago, entonces tiene mucha agua, un alto contenido de líquido. Si no bebemos agua, no reponemos líquido, hay otra predisposición. Entonces, en deporte de impacto, beber poca agua, el sedentarismo y la edad hace que el menisco tenga más predisposición a lesionarse. Entonces, una persona mayor, la propia artrosis, pues va haciendo que la articulación se vaya desgastando por la parte de dentro, y como se desgasta la articulación, pues también se va desgastando la almohadilla. Y entonces, pues claro, ese menisco tiene más lesión, es más lesionable, y la articulación se puede inflamar más. De todas maneras, hablamos mucho de rodilla, pero el menisco no solo lo tenemos en la rodilla. Efectivamente, es el más conocido, ¿no? Es como el más popular, pero realmente el menisco es una almohadilla que amortigua, y entonces pues las articulaciones que tienen mucha fuerza, que tienen que desarrollar una gran tracción o tienen un movimiento constante, tienen un menisco. Por ejemplo, la mandíbula. La mandíbula es una articulación que es doble, es la única articulación bilateral que se mueve a la misma vez y hace una tracción impresionante cada vez que masticamos. Entonces, ¿qué necesita? Un menisco que amortigüe. Y en muchas ocasiones me viene el paciente pues, con una luxación de menisco de la ATM, de la mandíbula, o la boca abierta no la puede cerrar, o la boca cerrada y no la puede abrir. Y es por una lesión en el menisco de la ATM. ¿Qué más articulaciones? Pues la muñeca tiene también, la radiocarpiana tiene también un pequeño menisco. Todas las articulaciones de las costillas, por eso también se amortigua la zona, y las costillas, imagínate si las movemos una vez al día, cada vez que respiramos. Claro. La clavícula, total, hay las articulaciones planas que reciben mucho descellamiento y mucha fuerza, suelen tener menisco. ¿Y los tratamientos son iguales para todos los meniscos? ¿Cualquier dolencia, sea en la mandíbula? Sí, la mandíbula, rotura de menisco de mandíbula, puede pasar, tratamos boxeadores, es decir, por impacto en la zona puede provocar una rotura de ese menisco. En la evolución es diferente. Nosotros tenemos mucha experiencia en el menisco de la rodilla, con una evolución espectacular. Cuando hay una lesión en el menisco de la ATM, también ponemos el láser y evoluciona favorablemente, pero no todo se puede poner en la cabeza. Entonces no hay muchas cositas, muchos aparatos que hemos comentado, como el aparato de vacío, el VacuoSport, que no podemos ponerlo en esa zona. Entonces la evolución es diferente, pero en definitiva lo que queremos es cicatrizar esa lesión, evitando la cirugía en un altísimo porcentaje de los casos, y con una evolución muy buena. Entonces, claro, si está lesionado el menisco de la costilla o de la clavícula, se puede también tratar con el láser, pero el de la rodilla hace un efecto impresionante. ¿Hay gente reticente a que se use el láser? ¿Hay gente que le tiene miedo a la técnica? Yo creo que se le tiene más miedo a la cirugía. Entonces, claro, al ser una alternativa no invasiva, pues la gente suele reaccionar bastante bien, ¿vale? Es que además que no tiene efectos secundarios, porque el láser lo que emite es una energía que hace que los receptores de nuestras células, las células, los cromóforos que tenemos en la rodilla en este caso, se activan, reciben esa energía y hace que el ambiente sea el adecuado para regenerarse. Entonces, como mucho, el efecto secundario es que aumenta el calor de la zona y la temperatura, y en gente pues, que es más morena de piel, pues puede recibir más temperatura y dar sensación de quemazón. Entonces, los efectos secundarios no se conocen del láser. Explicándoselo bien al paciente, entendiéndolo y tal, no suele haber, prácticamente nunca nos ha pasado. Bueno, Javier, y aparte del láser, que es uno de los tratamientos más punteros, ¿existen otro tipo de tratamientos para poder curarnos o paliar un poco esa lesión en el menisco? Pues sí, la verdad es que sí hay herramientas, tenemos varias herramientas para poder recuperar esta lesión. Además del láser y la VacuoSport o VacuMed, que usamos en la terapia de vacío, la onda de choque focal, insisto lo de focal porque tiene que ser en un punto concreto, pues la radial, conforme más entra en la piel, más se abre y esa duele bastante y no es tan eficaz. Nosotros tenemos ondas de choque focales, entonces lo que hace es una estimulación. La onda de choque es un impacto repetitivo en la zona que penetra a través de la articulación, con la rodilla en flexión, y lo que provocamos es cuando hay una necrosis, cuando hay una ulceración en el menisco, cuando hay una rotura profunda, hacemos que se activen esas células que hemos comentado, como son los condrocitos y los condroblastos, se activan con el impacto que hace la onda de choque. Es prácticamente indoloro, molesta un poquito, pero es bastante eficaz y los efectos son muy rápidos. Y entonces la onda de choque también nos ayuda, en los casos un poquillo más complicados, a que remonte nuestro paciente.
Y hay tratamientos, porque estamos hablando de curar un menisco roto, pero ¿hay tratamientos para evitar que llegue a producirse esa rotura? Bueno, pues la verdad es que sí, es difícil porque el libro genético lo tenemos descrito y tenemos más predisposición, pero bueno, la gente que hace deporte, sobre todo como hemos comentado, deporte de impacto como es la carrera, correr, que se ha puesto ahora muy de moda, correr, pues, o hacer running, realmente lo que necesitamos es una zapatilla buena que amortigüe, porque que ayudemos a esa articulación que ya de por sí, a ese menisco que ya de por sí amortigua, pues vamos a darle una ayuda. ¿Y qué ayuda le damos? Pues de abajo hacia arriba, con una buena amortiguación, una buena zapatilla que absorba el impacto, incluso también el calcetín también ayuda, y en los casos pues, así más extremos nosotros derivamos también a podología, pues para que le haga una plantilla y que el apoyo sea correcto para evitar esa sobrecarga. Luego también en deportes como por ejemplo los deportes de raqueta, como es el tenis, en el tenis hay muchos giros, el pádel también, en el pádel hay muchísimos giros, con el pie quieto giramos el resto del cuerpo, entonces apoyamos el pie y giramos el resto del cuerpo y ahí es cuando se produce el cizallamiento. Entonces eso también provoca un montón de lesiones de menisco, lo que es la rotación de la rodilla. Entonces pues evitar eso es difícil, pero sí que hacer un buen calentamiento. Hay que hacer un buen calentamiento y hidratarse mucho antes de hacer ejercicio y después, durante poco, no hace falta, calentar antes y estirar después. Son recomendaciones que hacemos mucho, y calentar las rodillas con círculos, haciendo círculos hacia un lado y hacia el otro para trabajar los ligamentos y la musculatura que estabiliza esa articulación. Y luego, bueno, también mandamos ejercicios de propiocepción en casa, que son muy facilitos, que es con un simple cojín. Nos ponemos un cojín en el suelo y ponemos el pie a la pata coja, de la rodilla que más nos duela, sobre ese cojín, o ponemos un par de cojines o una almohada de estas viscoelásticas, y ponemos el pie y nos ponemos a la pata coja, nos agarramos una silla para no desestabilizarnos, y entonces esa cantidad de movimientos que hace el tobillo, está trabajando el tobillo, pero también está trabajando la rodilla. Entonces con un poquito de flexión de rodilla y a la pata coja sobre un cojín o una almohada, podemos trabajar todos los músculos estabilizadores de la rodilla y podemos prevenir o ralentizar o que aparezca más tarde las patologías de menisco. Importantes consejos, porque parece que la rodilla es uno de los grandes olvidados y sin embargo tan importante, porque al final sujeta nuestro cuerpo, lleva todo el peso y todo nuestro movimiento. Exactamente, desarrolla la fuerza del miembro inferior, va a través de la rodilla, de la cadera al pie, lo único que nos encontramos es la rodilla. Y la verdad es que esa articulación pues sufre bastante. Y a nosotros pues, nos gusta mucho cuidarla, porque provoca no solamente problemas ahí, en cadera, en lumbares y hacia arriba. ¿Vale? Pues si te parece, en un minutito nos resume un poquito lo que nos has estado contando. Menisco, ¿qué es? ¿Dolencia? Perfecto. En definitiva, un menisco es una articulación, está dentro de la articulación de la rodilla sobre todo, hay muchas articulaciones, pero es un fibrocartílago, viene a ser un amortiguador que absorbe el impacto y está en las articulaciones fuertes. En este caso nos hemos centrado mucho en el tema de la rodilla. Tenemos que beber mucha agua para que ese menisco esté hidratado. Hay diferentes tipos de lesión, casi siempre viene asociado a problemas con el ligamento. Se puede romper a lo largo, transversalmente, en asa de cubo, y puede venir también con deformidades. Y realmente una lesión de menisco hoy por hoy podemos llegar a evitar la cirugía en un alto % de los casos. Gracias pues, al láser de alta potencia, a tecnología que está cada día avanzando y que nosotros también nos preocupamos de meter en nuestra clínica. Y la Vacuospor, las ondas de choque, como hemos estado comentando, pueden ayudar y ayudan en definitiva a que cada día pues, se recuperen un alto % de los casos de patología de menisco. Y bueno, pues para evitarlo, calentar antes, estirar después y preparar bien esa articulación para los giros, para los roces y las posibles lesiones que tengamos. Y luego, bueno, el tratarse de vez en cuando, aunque no haya lesión, también viene muy bien pues para descontracturar y que esa articulación pues, esté preparada, porque si en un futuro esté lesionada, pues que la lesión sea menor y se recupere antes. Pues Javier Navarro, fisioterapeuta y osteópata, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tu Salud a Mano. Muy bien, muchas gracias a ti y a vosotros. Un programa que hemos hecho desde la clínica, ubicada en la calle Principado de Asturias 11, primero de Jaén, y en el que estaremos en el próximo programa, a ser posible con todos ustedes aquí en Tu Salud a Mano. Muchísimas gracias.